Buenos días, bienvenidos al webinar ¿Cómo prevenir las pérdidas por robos en el traslado de mercancías organizado por Fiscalía Privada? Antes de empezar, quisiéramos transmitirles algunas recomendaciones para que su experiencia en este webinar sea la mejor. En primer caso, hemos tenido algunos reportes de que hay algunos asistentes con problemas de sonido. En ese sentido, no nos van a estar escuchando. Sin embargo, estas son las recomendaciones, los pasos a seguir para que puedan solucionar esos problemas. El primer paso es que en su panel de control abra la pestaña Audio. Obviamente, asegúrese que donde está resaltado aparece el hardware, el sistema de audio que desea usar para escuchar este webinar. Y si el menú no está mostrando la opción correcta, cámbienla a la opción correspondiente. Por lo general pasa si enchufa audífonos o se cambia de Bluetooth del sistema normal a Bluetooth o algo así. En todo caso, tenemos el chat, pueden enviar las preguntas por el chat, consultas técnicas y todas las preguntas van a ser respondidas, todas las preguntas con respecto a las presentaciones que veremos hoy serán respondidas al final en una ronda de preguntas que tenemos con nuestros panelistas, y así que les pedimos enviar sus consultas a contacto@fiscaliaprivada.cl. Ahora, sin más, los dejo con Juan Enrique Suárez, gerente general de Fiscalía Privada, quien será el moderador en día de hoy. Juan Enrique. Sí, bueno, buenos días. Muchas gracias a todos por estar en esta mañana con nosotros en este seminario que hemos organizado sobre cómo prevenir las pérdidas por el robo de traslado en las mercancías. Es un tema bastante relevante. En época de pandemia hemos visto cómo se ha incrementado el transporte de mercancías. La gente puede salir poco, por lo tanto el rubro del transporte ha tomado un rol fundamental para darle continuidad a la economía de nuestro país. Me gustaría en primer lugar agradecer a nuestros invitados, nuestros panelistas. Los voy a ir presentando de a uno. En primer lugar quiero invitar a que nos salude nuestro invitado muy especial, el señor Valdo Biolich, jefe de la División de Gestión y Modernización de las Policías del Ministerio de Interior y Seguridad Pública, quien se incorporó el año 2020 a este cargo en junio con el objeto de asesorar a Carabineros de Chile y a la Policía de Investigación en los procesos continuos de modernización enmarcados en el Acuerdo Nacional por la Seguridad Pública suscrito en noviembre del año 2018. Buenos días, Valdo. Te agradecemos por acompañarnos esta mañana en este seminario. Hola, Juan Enrique. Bueno, la verdad yo vengo a presentar a un profesional que trabaja conmigo, que ha estado involucrado en temas de robo de camiones de alto tonelaje desde hace varios años, y el que lleva una mesa que él expondrá después con mayor tiempo, y les agradezco mucho la invitación. Para nosotros como Ministerio de Interior es muy importante también vincularnos con distintos actores para poder también tener una visión más holística de lo que esta problemática, como tú bien decías, Juan Enrique. Hoy día el tema del transporte, la cadena logística, etcétera, ha tomado mucha relevancia con tema de pandemia. Yo quería contarles un poquito, contextualizar mi división, la que estoy a cargo yo en el Ministerio de Interior. Se llama División de Gestión y Modernización de las Policías, y básicamente está encargada de asesorar al Ministerio de Interior en asuntos administrativos, jurídicos, de inversiones, temas estatutarios,
y fue una división que mañana cumplimos un año, o sea, el 26 de noviembre del año 2019 recién se creó, y venía, ¿no es cierto?, de las antiguas subsecretarías. Ustedes recordarán antes del año 2010, la subsecretaría de Carabineros, la subsecretaría de PDI, esos después se transformaron en 2 divisiones, y hace un año fusionamos fusionamos, digo, como Estado. Yo no estaba, de hecho yo estaba en el Ministerio de Defensa en esa época, pero se juntaron esas 2 divisiones también para tratar de generar mayores sinergias. Y en eso, ahí Mario va a explicar mejor, porque Mario juega un rol súper importante, porque él es el Departamento de Productividad Policial. Él va a explicar mejor, pero lo que muchas veces tratamos de buscar es sinergias, tratar de buscar los nudos críticos de nuestras policías para poder, ¿no es cierto?, ser más eficientes y dar, ¿no es cierto?, el bien público que todos queremos, ¿no es cierto?, que es una mayor seguridad, un mayor control policial, etcétera. Por lo tanto, no quiero explayarme más para que vayamos al tema que nos convoca. Muchas gracias, Juan Enrique, por la invitación, y dejamos a Mario que explique después con mayor detalle lo que es la mesa y cómo nos coordinamos con distintos entes para poder tratar de mejorar los resultados de lo que es robo camiones. Muchas gracias, Valdo, por tus palabras y nuevamente bienvenido a nuestro seminario y gracias por habernos acompañado. Quiero dejarlo con ustedes, con el señor Mario Pichara, recién ya lo estaba nombrando Valdo, jefe del Departamento de Productividad Policial de la División de Gestión y Modernización de las Policías del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, quien va a ser nuestro primer panelista. Le voy a dar la palabra a Mario para darle la bienvenida. Mario, ¿estás muteado? ¿Estás sin sonido, Mario? Perdón. Ahí sí. En primer lugar, estaba agradeciendo. ¿Se me escucha bien? Perfecto. Ya. En primer lugar, estaba dando el agradecimiento justamente a Juan Enrique, a Paola y a todos los que componen Fiscalía Privada por esta invitación en un tema tan contingente el día de hoy. Y obviamente agradecer a nuestros expositores y a los expositores que nos acompañan y dar también el agradecimiento pertinente a todos los asistentes que nos están acompañando el día de hoy. Este es un tema bastante importante. Voy a presentar. Estoy buscando dónde presentar acá. Aquí está. Perdón. Mario, vamos a presentar a todos los expositores y ahí te doy la palabra para primero presentarlos a todos. Perfecto. Sí. Perfecto, gracias. Bueno, muchas gracias, Mario, por acompañarnos. En segundo lugar, les quiero presentar a Julio Ramírez, gerente general de la empresa Lucas Lock, con amplia experiencia también en el rubro de transporte y logística. Julio, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenido nuevamente a nuestra casa, a este seminario que hemos organizado en conjunto. Así que muchas gracias, Julio. Bienvenido. Muchas gracias a ustedes. En tercer lugar, presentarles a el señor Víctor Jorquera, director del Transporte Jorquera y presidente además de Chile Transporte, una organización muy conocida en el país que incorpora un rubro importante de transportistas. Gracias, Víctor, por acompañarnos hoy con nosotros en este seminario. Gracias, Juan Enrique. Solo una pequeña corrección. Desde el jueves pasado, que ya no soy el presidente de Chile Transporte, tuvimos elecciones y como yo ya había mencionado, el año 2019 no me repostulé. Tenemos un nuevo presidente que es Mauricio Perrot y una vicepresidenta que es Soledad Vítores. Pero feliz de estar acá y de poder compartir un poco la experiencia y cómo esta interacción que hemos venido teniendo con el Estado y en particular con Mario y su equipo ha generado ciertos resultados y ciertas experiencias que son gratas y yo creo que es importante compartirlas. Muchas gracias, Víctor, y gracias por la aclaración. Nosotros todavía no estamos tan online con la información. Bueno, en cuarto lugar, finalmente quiero presentarle a nuestra anfitriona, dueña de casa, Paola Escobar, quien organizó todo este seminario, nuestra gerenta de tecnología, la información, innovación y transformación digital de Fiscalía Privada.
No necesito darle la bienvenida porque ella es la dueña casa, así que bienvenida Paola nuevamente, lo digo igual, porque está en el guión. Sí. Bueno, gracias Juan Enrique y bueno, muy buenos días a todos y gracias por acompañarnos en esta jornada y también a los expositores y espero que sea para todos un muy buen seminario. Muchas gracias, Paola. Les quiero comentar a todos los asistentes que durante el desarrollo de este webinar, de este seminario, nos pueden hacer llegar todas las consultas que quieran y preguntas al correo electrónico que va a aparecer en pantalla. De todas maneras, se los dejo acá, es contacto@fiscaliaprivada.cl. Ahí está en pantalla. Una vez finalizadas las presentaciones, vamos a tener un bloque para poder responder las consultas que nos hayan enviado. Y vamos a tratar de elegir las preguntas que más se repitan en virtud del tiempo y aquellas preguntas que no hayamos podido responder en pantalla en este seminario, se las vamos a responder a cada uno de ustedes a sus respectivos correos electrónicos. Por lo tanto, sin más que decirles y darles nuevamente la bienvenida, los quiero dejar con el señor Mario Pichara, que va a ser nuestro primer expositor, quien se referirá a los antecedentes delictuales en Chile en nuestro primer bloque. Mario, por favor, micrófono y pantalla toda suya. Muchas gracias. Estoy con un pequeño problema técnico, ya que no me da la opción de compartir la pantalla donde tengo la presentación. Entonces está... Ahí sí. Ahí sí. Ahora me apareció. Perfecto. No sé si estoy compartiendo en este minuto. ¿Se está compartiendo la pantalla? Ahí sí. Sí. Perfecto. Ahí sí. Un segundo, por favor. Ahora sí. Ahí sí. Bueno, gracias por la presentación. Como bien les comenté, a mí me toca hablar un poco de las estadísticas, los antecedentes y el modo operandi, básicamente de los robos de los camiones de alto tonelaje en las carreteras. Pero quiero hacer un poquito de historia. El Departamento de Productividad Policial coordina la Mesa de Seguridad del Transporte Terrestre por Carga, que básicamente nace el año 2014, a finales del año 2014, toda vez que los gremios del país respecto a la creciente alza de robos de camiones de alto tonelaje se dirigieron al Ministerio del Interior indicando que estaban en el orden de los 4 o 5 camiones que se robaban diariamente. Bajo esta hipótesis, el subsecretario del Interior de la época solicitó que se constituyera una mesa que tenía por finalidad combatir y otorgar seguridad al transporte de carga terrestre por carretera. Transporte de cargas de alto tonelaje por carretera. Desde esa fecha, del 2014 en adelante, la mesa ha funcionado de manera ininterrumpida, variando los actores y variando un poco la iniciativa. En base a eso, nosotros nos hicimos cargo en este periodo a partir del año 2018 y un poco todos los antecedentes y todos los conocimientos que he adquirido es lo que yo les quiero comentar un poco respecto a este tipo de robo. En primer lugar, hoy por hoy, en octubre del año, al 31 de octubre del año 2020, tenemos registrados 269 casos policiales. Esto se refiere un poco a casos que tienen que ver con denuncias que no necesariamente se transforman en robo, ¿ya? Porque después puede variar, puede ser como nos ha pasado, que en algunos casos se indica que el camión ha sido sustraído, pero finalmente era que se había perdido la señal con el conductor y no se podían comunicar. Entonces existe una cifra, pero sin embargo estos datos que nos aporta el Departamento de Análisis Criminal de Carabineros, contrastado también con los mismos datos que tenemos nosotros, nos permite indicar que justamente el 31 de octubre tenemos básicamente 0,88 casos policiales o denuncias de robo de camiones de alto tonelaje al día, ¿ya? De estas cifras, de los 269 casos que tenemos desde enero a la fecha, podemos indicar que la modalidad, por supremacía, va a ser el robo con intimidación. En 3 casos, bueno, con 187 casos denunciados,
0,3 con robo con retención de la víctima, 36 robos con violencia y 43 robos de vehículo o robo con violencia. Importante, después les voy a ir comentando que estas cifras pueden tener ciertas variaciones y van a tener un cierto matiz, sobre todo lo que hice con el robo con intimidación. Luego estas cifras podemos darnos cuenta que se desglosan en 83%, o sea, perdón, el 83% de las denuncias que se generan a nivel país se concentran en 3 regiones, que vienen a ser la región metropolitana, la región de Valparaíso y la región de Ñuble, siendo el desglose 67% de robos se registra en la región metropolitana, siendo 180 denuncias, 9% en la región de Valparaíso, siendo 23 casos, y 7% en la región de Ñuble, siendo 23 casos. Es muy importante este dato, después lo vamos a revisar. Si bien, según nuestro registro, considerando el año 2017, que para nosotros es nuestro mejor año. ¿Por qué? Porque en este año se designó un fiscal preferente en materia de robo de alto tonelaje a nivel nacional. Se hicieron bastantes iniciativas. ¿Y qué es lo que hacía? Que este fiscal tenía un equipo, que hoy se mantiene en equipos especializados en robo de camiones de alto tonelaje, que hicieron que las fuerzas estuvieran mancomunadas y fuera un trabajo bastante coordinado respecto al robo. Por tanto, el mejor año, históricamente, según nuestro registro, siempre ha sido el 2017. Se generó un quiebre. Así las cifras, el 2018, considerando el 2017, empezaron a bajar hasta el 2020. Se nos dispararon efectivamente el año 2019 por lo que tiene que ver en el estallido, pero se nos dispararon justamente desde octubre a diciembre, en estos 3 meses, y nos afectaron la estadística. Si no hubiese pasado el estallido, hubiésemos tenido cifras bastante mejores que las del 2017, o por lo menos competitivas con el 2017. Sin perjuicio de lo que acabo de explicar, en este año efectivamente tenemos una variación de lo que ocurrió en el 2017. O sea, tenemos una disminución mucho más importante de esas cifras. Tenemos registrado una disminución del 29% de las denuncias y casos policiales registradas el año 2017, un 35 menos de lo que ocurrió el 2018 y un 32 menos de lo que ocurrió el 2019. Ya, por tanto, las cifras nos acompañan y también nosotros las podemos contrastar porque tenemos ciertas iniciativas que justamente tienen que ver con una iniciativa de un grupo reacción que tenemos en la quinta, en la sexta y en la región metropolitana, justamente para reaccionar frente al robo de camiones de alto tonelaje. Y también esas cifras son contestes con esto, ¿ya? Tenemos una disminución por lo menos de las denuncias y de los casos, y también los gremios nos lo han indicado, pero quiero decir que una disminución en los robos de camiones de alto tonelaje, en ese tipo de criminalidad. Así bien, destacar de estas cifras es que justamente lo que todos probablemente les interesa y es lo que es muy bien bullado, es lo que tiene que ver con el sector llamado y denominado el Triángulo de las Bermudas, que dicho sea de paso es justamente la ruta 78 con la ruta 78 y la unión que tiene entre Valparaíso, Santiago y San Antonio. A eso se le denomina comúnmente el Triángulo de las Bermudas, y en otros casos también involucra parte de los Andes. Sin embargo, la gente está muy preocupada de esa área, pero si uno empieza a desglosar los datos, uno se empieza a dar cuenta que no están concentrados todos los datos en la quinta región. De hecho, es muy minoritario el alcance que tiene la quinta región en esto, basado en nuestro registro. Tenemos que el 40% de los casos policiales se dan en Pudahuel, el 31 casos de policiales también se dan en Quilca, 14 casos policiales en San Bernardo, 10 casos policiales se dan en Lampa y 13 se dan en Maipú. Es decir, el 52% del delito que ocurre en el Triángulo de las Bermudas está radicado en Santiago, y luego tenemos casos radicados en San Antonio, luego tenemos en Valparaíso, de hecho sigue los Andes con 4 casos a la fecha, luego en Valparaíso con 3 casos y 3 en Casablanca, lo cual si uno lo ve es bastante marginal. Pero ¿por qué ocurren estos casos en la región metropolitana? Probablemente por la modalidad que se está siguiendo al respecto.
porque básicamente se producen en los puntos que nosotros tenemos identificados donde se produce el delito, en los empalmes de la autopista, ¿ya? Y también en la autopista con los centros de distribución. Y luego les voy a explicar el por qué. Es importante porque esto nos permite de alguna manera concentrar la labor policial e incluso para las empresas cuando quieren hacer labor de inteligencia. Es muy importante estos datos. Se generan básicamente en todos los empalmes de la autopista, principalmente en Américo Vespucio con la ruta de los Libertadores, con la ruta 5 Norte, Camino de los Chávez con Vespucio Norte, Camino de los Oce con Vespucio Norte, Américo Vespucio con la ruta 68, y así suma y sigue, de acuerdo a los puntos que tenemos establecidos así, aquí. ¿Y cómo se genera? ¿Y por qué se genera? Porque básicamente el modo operandi se genera primero, como bien se habló en la primera, con el robo, con intimidación que se genera, dado que principalmente el camión, cuando va conduciendo por las principales rutas, cuando tiene que enlazarse en estos empalmes, lo que sucede es que tiene que disminuir su velocidad justamente en estos puntos, la tiene que disminuir naturalmente, porque va ingresando una curva, y justamente en esos casos viene un auto que se posiciona adelante del camión y empieza obligatoriamente a hacerle disminuir la velocidad hasta lograr su detención. En estos casos se bajan obviamente los malhechores e intimidan al conductor robando el camión. Justamente aquí tenemos otro ejemplo, como es Américo Vespucio con Autopista General Velázquez, que también se generan en estas salidas o en estos empalmes, se van generando básicamente la disminución de los camiones. Como bien describí el modo operandi de esa manera, lo que pasa, se bajan hacen bajar al conductor, sustraen el camión, al conductor, entre comillas, lo secuestran, lo sueltan después de terminado el tiempo de flagrancia, es decir, 12 horas después del robo, perdón, 12 horas después del robo, y el camión aparece en un sector, el conductor aparece en una comisaría haciendo una denuncia, y la carga, si es que se encuentra el tractocamión, en otra. Todas en distintas zonas, lo que también impide la coordinación policial o impide también el trabajo conjunto de las fiscalías que tienen las jurisdicciones totalmente agotadas. Pero ¿qué es lo importante acá? Que en la mayoría de los casos existe complicidad entre el conductor y los malhechores. Perdón. Existe complicidad. No están pasando las láminas, disculpen. ¿Dónde? Disculpen. ¿En qué parte? Me gustaría si alguien me pudiera asistir. ¿En qué parte se dejó de ver? La última lámina que vi, Mario, es la del sector donde roban, sí que te faltaba modo operandi ahí para adelante. Perfecto, estábamos viendo este sector. De la Bermuda, en ese quedaste. Perfecto, ahí. Ya. Entonces, básicamente, discúlpenme, aquí es justamente tenemos demarcado en el mapa las zonas donde se producen los delitos, que básicamente la expliqué. Está la autopista General Velázquez con Santa Margarita, Américo Vespucio con General Velázquez, Américo Vespucio con la ruta 78. Y lo que estaba tratando de explicar con esta lámina es justamente cómo se produce y por qué se produce esta zona. Y esta zona se produce porque naturalmente el conductor y el camión tiene que ingresar en esta zona y tiene que disminuir su velocidad. Y esta es la instancia que aprovechan los criminales para, a través de un auto, a posicionarse frente al camión y hacer que disminuya por completo su velocidad. Esto es cuestión de minutos, si es que en minutos, amedrentan al conductor, lo bajan y ellos de alguna manera se llevan el camión y secuestran al conductor. Y aquí básicamente tenemos algunos ejemplos, como es Américo Vespucio con la ruta Libertadores en estas dos zonas, en estos empalmes, y aquí tenemos también otro ejemplo que es Américo Vespucio con la autopista General Velázquez. Y aquí básicamente estaba describiendo el modo operandi. Y quería hacer justamente notar que según nos comentan las policías, y es bien sabido también el Ministerio Público, incluso al interior de las empresas, que en un gran porcentaje de casos existe complicidad entre el conductor y los malhechores, ¿ya? En los cuales el primero, por una suma de dinero, viene en la jerga policial, se entiende que el conductor se presta de alguna manera para simular este tipo de robo, que finalmente no pasa a ser robo y que si uno lo llega a investigar pasaría a ser un hurto agravado. Y por eso también se explica que aparece el conductor, después lo sueltan 12 horas dando una declaración, y efectivamente no es en todos los casos, pero sí existe una gran
complicidad, y como bien lo conversábamos antes con los expositores, existen incentivos para hacer que se genere eso. ¿Qué es lo importante destacar de esto? Que aquí estamos hablando de una criminalidad profesional, ¿ya? Es sumamente entender, muy importante entender que básicamente proviene principalmente la información los datos de la fuga de información que se alojan al interior de la empresa. Hay gente que integran las empresas que están, que son parte de las bandas criminales y que de alguna manera permiten entender que esto es una criminalidad profesional. ¿Por qué? Porque los criminales hoy en día mantienen conocimientos logísticos, tienen la carga vendida desde antes de que se produzcan los robos, saben qué carga robar, o sea, no es llegar y robarse toneladas de mercaderías para efectivamente distribuirlas, tienen bodegaje, tienen personal a cargo, es decir, están a la vanguardia de los robos y además ocupan tecnología como son los jammers para de alguna manera bloquear los GPS. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos proponer este tipo de robo? Y es lo que nosotros de alguna manera siempre comentamos, es que lo que primero se tiene que hacer frente a este robo es primero tomar contacto con la policía de manera inmediata. Y lo importante acá también es indicar todos los datos para que las policías tengan la mayor cantidad de información al momento de la denuncia y trabajar de manera inmediata. Primero, deben indicar el lugar de partida del camión y hacia dónde se dirigía. Esto le permite a las policías trazar la trayectoria y determinar cuáles son los posibles puntos de fuga o hacia dónde tomó dirección el camión. En caso que el camión tenga GPS, indicar la última ubicación en que fue recibida, indicar la región, el kilómetro, la comuna, la intersección, etcétera. Indicar hace cuánto se emitió la última señal y se evidenció alguna anomalía. Indicar el nombre o número de contacto de la persona encargada del monitoreo. Es sumamente importante, y hay que ser enfático en esto, que mientras antes se indique la denuncia del robo, se realiza la denuncia, mayores son las posibilidades de poder combatir el robo y de recuperar la carga y recuperar el camión. Tanto así que si esto se denuncia dentro de las primeras horas, o sea, máximo una hora, en minutos y en minutos mucho mejor, es que la posibilidad de recuperación del robo es bastante alta. Como ya les comenté, en nuestro grupo de reacción, si se indica si se cumple el protocolo indica que se debe realizar la denuncia como máximo en 2 horas. Si se cumple con este protocolo, nosotros tenemos un caso de resultado exitoso de 89,6% de recuperabilidad de los camiones. Es así de importante la denuncia. Si ustedes se pasan 1 hora y media, 2 horas, las posibilidades son sumamente difíciles de recuperar el camión. ¿Por qué? Por la geografía. Sabemos que cruzar Santiago al Paraíso es 1 hora. Si nos demoramos 1 hora y media, 2 horas en realizar la denuncia, el camión ya lo tienen totalmente descargado, la carga ya se encuentra en las bodegas, se encuentra probablemente ya distribuida al comprador, etc. Es muy importante esto. Luego de este paralelo, es importante la identificación del camión, indicar el modelo del vehículo, la placa patente, la rampa, el color, el avalúo del camión, qué es lo que llevaba. Importante si tiene logos, ya es muy importante para identificar el camión. Si es que se sabe la carga que trasladaba y el avalúo respectivo, ya que eso también puede ser indiciario de hacia dónde se puede trasladar y cuáles son las posibles zonas de reducción, entendiendo que no hay zonas de reducción pequeñas, sino que son grandes compradores. Por ejemplo, si son salmones, vamos a entender que uno de los puntos de reducción van a ser los mercados, el mercado central, bueno, etcétera. Indicar si es que se sabe el número de contenedor, indicar el número patente y datos de la rampa. Y bueno, luego viene la identificación del conductor, el nombre, el RUT si lo saben, y el número telefónico del conductor. Todos estos datos son sumamente importantes de alguna manera poder facilitar la búsqueda del camión y rastrear efectivamente qué ocurrió con él y poder recuperarlo. Entonces, ¿cuáles son las buenas prácticas que nosotros podemos detectar? Tomar contacto inmediato con la policía en caso de robo sospecha, ¿ya? Como bien sabemos, hay gente infiltrada en las bandas criminales en las empresas y hay una escasez, entre comillas, de conductores. Lo que es importante hacer, ya que existen limitaciones
para de alguna manera manejar datos personales y compartirlos, es básicamente una práctica muy común, que al momento de contratar conductores por parte de la empresa, exigir referencias anteriores a los trabajadores y corroborarlas. La empresa, dentro de todo, no se conocen, es posible pedir referencias, y sabemos que si existe buena comunicación entre los gremios, es posible levantar este tipo de información entre ellos y pedir la referencia y saber si efectivamente el conductor ha estado involucrado o no de manera sospechosa en estos casos. Luego, es muy importante el monitoreo permanente del camión en la ruta y el contacto permanente con el conductor. Asimismo, los consejos frente al conductor es que evitar detención en lugares no habilitados, porque también tenemos un gran porcentaje se genera en estas zonas no habilitadas, ¿ya? Importante, otra medida que impulsamos a través de la edición y a partir de la mesa es justamente el decreto supremo número 37. Como bien indicamos, es sumamente importante que los camiones no luzcan igual y que tengan sellos distintivos. Nosotros con esta normativa lo que buscábamos era identificar los camiones a través de los techos y obliga a reproducir la placa patente en los techos de los camiones con letras que superan el metro de tamaño. Por tanto, desde el cielo es muy fácil identificar los camiones, y también cuando pasan por los pórticos es muy fácil. Esto permite distinguir, identificar que los camiones no se vean iguales, facilitando la labor tanto del Ministerio Público como de las policías para recuperar los camiones robados. Y también, en caso de contar con GPS, también es importante instalar GPS falso y también tratar de meterlo en los pallets o en las cargas, para de alguna manera meter un GPS falso y dar la sensación de que ellos están desactivando o eliminando el GPS, y poner algunos reales de manera que siga manteniendo, emitiendo señal incluso en los pallets el camión, y así poder dar con la carga. Eso es un poco lo que les quería contar. Espero haber sido claro al respecto, y bueno, cualquier duda que tengan la pueden exponer al final de la presentación, y la responderemos con la mayor cordialidad y con la mayor gentileza. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Mario, por tu interesante exposición. De verdad, ver las cifras y ver lo que está haciendo la autoridad nos deja tranquilos, lo que no significa que nos deje poco inquietos. Este es un tema que hay que seguir abordándolo. Muchas gracias por tus recomendaciones, muy interesantes, y por la exposición. Ahora nos toca ir al bloque número 2. Gracias, Mario. Al bloque número 2 vamos a invitar a Paola Escobar, gerente de tecnología, innovación y transformación digital de Fiscalía Privada, quien va a ser nuestra segunda expositora, y en esta oportunidad nos va a exponer un tema bien interesante, que cuáles son los procesos y recursos claves a controlar en el traslado de mercancías. Paola, adelante, por favor. Gracias, Juan Enrique. Vamos a revisar ahora el bloque 2. Voy a proyectar mi presentación. A ver cómo va aquí la cosa. Ahí está bien, ¿me escuchan? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Se te escucha bien? Perfecto. Comenzamos. Bueno, vamos a revisar los procesos y recursos claves a controlar en el traslado de mercancía. Vamos a comentar algunos hitos claves que hoy día deberíamos estar controlando desde el inicio, lo que respecta a la planificación de un viaje, controlar bien los equipos que estamos utilizando, control de los conductores que van a trasladar nuestra carga. Vamos a revisar el concepto de sobreestadía, cómo manejar la sobreestadía tanto en ruta como en patios, el manejo de zonas de riesgo, que son súper relevantes, identificarlas y tener un buen tracking, un monitoreo permanente del equipo, una frecuencia de reportabilidad, no es solo instalar un GPS, sino que velar por una transmisión continua de estos, algunos procesos también de pre-piquen en las líneas de carga, para evitar faltantes, excedentes, en fin. Y por último, un monitoreo, ¿cierto?, bajo excepciones, tanto en la ruta completa y en la última milla.
Vamos a partir primero por lo que es recurso físico. Es fundamental controlar lo que se refiere a recurso físico. Cuando uno realiza auditoría en los procesos de revisión de ramplas, podemos darnos cuenta que un 15% de las ramplas están preparadas o vulneradas para un robo. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, aquí tenemos fotografías que nos acompañan. La primera fotografía es lo clásico, ¿cierto? Si tenemos sensores de puerta, estos pueden estar rotos en forma casual, ya sea porque están mal instalados, ¿cierto? El movimiento de pallet genera que estos sensores se puedan cortar, por lo tanto es fundamental también una buena instalación de esto. En este caso puede ser por un accidente o efectivamente algo generado con una intención de robo. Después nos acompañan otras fotos también que están asociadas a pisos falsos, eso también se da bastante, que tienen esto, se rompen el piso, está como que estuviera pegadito, pero por ahí bajan mercancía, ya sea movimiento en periodos de detenciones. También tienen otros modus operandi como son los hilos invertidos en las bisagras, silicona en las bisagras, o sea, silicona en las chapas, parece que estuvieran las chapas todas perfecto, pero están sobrepuestas. Otro modus operandi, ¿cierto? Son las bisagras, las levantan y después con un fierro atravesado les levantan las puertas con facilidad y la mercancía llega al destino con todo impecable, pero ya ha habido una vulneración a la carga. ¿Qué es lo que proponemos? Un control sistémico de las ramplas. Hoy día existe tecnología donde podemos, a través de formularios dinámicos, hacer auditorías periódicas, ¿ya? Y controlar las ramplas antes de que sean utilizadas, ¿ya? Estos informes normalmente pueden estar integrados con los sistemas operacionales y generar bloqueos en línea a estos equipamientos, ¿ya? Y podemos aprovechar también esta revisión de las ramplas y asociarlas a los GPS, ¿ya? Que estén instalados y también podríamos estar conectados en esta tecnología para avisar y dar prioridad a aquellas ramplas que están con problemas de GPS y que pasen por una primera auditoría, ¿ya? Es clave este recurso físico que utilizamos. Siguiendo con el recurso físico, sabemos que la pérdida de señal es bien frecuente en el monitoreo. Un 30% de los viajes, cuando los analizamos, presenta problemas de pérdida de señal. Pero ojo que esta pérdida de señal puede estar dada por una frecuencia de transmisión, por zona oscura o literalmente porque tiene una falla. Entonces es importante identificar el problema que se está generando, ¿ya? Esto, aquí lo que proponemos es constantemente que se estén revisando. Hay KPIs que están destinados para esto, como el KPI de frecuencia de reportabilidad, donde podemos indicar con qué frecuencia está transmitiendo el GPS, idealmente que no pase más de un minuto, ¿cierto? Hay frecuencias muy extendidas y que se podría confundir con pérdida de señal y realmente es una falla del dispositivo. La central de monitoreo tiene que tener protocolos online y en línea para activar mecanismos frente a estos problemas de frecuencia, ¿ya? Y lo mismo que ideal este KPI, como lo veíamos anteriormente, en el momento de planificar ese viaje, también acompaña a los planificadores para que no den prioridad a estos viajes con estos equipos que podrían estar teniendo estos problemas, ¿ya? Eso en cuanto al recurso físico, ¿ya? El recurso humano, ¿ya? También volvemos a lo mismo cuando nosotros hacemos como Fiscalía Privada auditoría a esta información, podemos ver que el 20% o más genera problemas en su hábito de conducción, ¿ya? Y pueden tener un comportamiento riesgoso. Los delincuentes no se levantan en la mañana y dicen, como bien decía Mario, me voy a robar este camión, sino que preparan este delito. Por lo tanto, si fuéramos rigurosos en revisar este hábito, podríamos darnos cuenta que se desvía de ruta, que se detiene en zonas de riesgo y que está preparando esto. Por lo tanto, es importante tener fichas de nuestros conductores donde estemos continuamente revisando cómo va su hábito de conducción, tener score, manejar el concepto de score, que es súper relevante en el proceso logístico, ya sea score tanto operacional, ¿cierto? Que mida el nivel de cumplimiento, cómo enfrenta en la ejecución de un servicio, también en temas de seguridad y de safety, es decir, un score que pueda manejar estas tres dimensiones y que nos acompañen tanto en la asignación, en el monitoreo, como en el servicio que entrega el conductor, ¿ya? Y por último, también siempre estar asociando a la ficha del conductor todos los eventos en los cuales está él asociado. Entiéndase por evento, accidentes que haya tenido, irregularidades, choques, pérdidas de mercancía, reclamos de clientes, manejar estos eventos y que también formen parte de la elaboración de este score, ¿ya? Hay que mirar efectivamente a quienes le damos la responsabilidad de trasladar nuestra mercancía, no solo el recurso físico, sino que también el recurso humano.
Por último, el 35% de los viajes también presenta problemas de hábito de conducción, como lo veríamos anteriormente, ¿cierto? Exceden velocidad, se detienen en zonas de riesgo y se desvían de ruta. Por lo tanto, un buen monitoreo con protocolos sistémicos y generando este ambiente disuasivo es clave para que el conductor se sienta que está supervisado, que tiene un monitoreo permanente y de tal forma logremos minimizar un potencial robo, ¿ya? En forma preventiva se va trabajando esto, cosa que si el conductor dice, no, efectivamente este cliente tiene un monitoreo tan exhaustivo que mejor me voy a robar al vecino que tiene mayor vulnerabilidad en cuanto al monitoreo. Por eso es clave estar siempre revisando el hábito de conducción, trabajando de la mano los conductores y haciéndoles ver qué oportunidades tienen de mejora en este hábito. Otro tema importante y que es clave también es revisar cómo estamos realizando nuestro proceso de carga, ¿cierto? En las líneas de carga o en base a cómo estemos realizando la carga, detectar, podrían haber excedentes, faltantes, ¿cierto? Entonces es importante hacer un segundo picking o auditorías periódicas, auditoría en base a clientes, foco, en fin, definir una estrategia de auditoría para que se realicen controles. Hoy día hay aplicaciones, hay tecnología que nos permiten hacer este segundo picking, generando evidencias fotográficas, evidencias físicas, también trabajar el concepto de mapa de carga, que quede alguna evidencia de cómo fue cargado ese camión, con cuántos pallets. Es normal que pueda llegar un pallet con menor carga, por lo tanto, cuando se presente esta discrepancia, podamos tener una trazabilidad del proceso de carga de este camión y no solo de la ruta. Hoy día sabemos que la pérdida puede estar en el origen, en la ruta y en el destino, por lo tanto es clave lograr tener trazabilidad a estos 3/3 del proceso que son críticos. Otro concepto importante y que por la experiencia que nosotros hemos adquirido en Fiscalía Privada y cuando trabajamos con los clientes es el concepto de la sobreestadía. ¿Ya? No solamente la sobreestadía en la ruta, sino también la sobreestadía en los patios. La sobreestadía en los patios genera tiempos muertos y faltas de control también en los andenes que podrían favorecer la exposición de la carga, ¿ya? Por lo tanto, la mayoría de las empresas tiene el rol de este patiero, este supervisor de patio, que debería tener tecnología idealmente también donde pueda estar mirando qué camiones deberían ingresar, ¿cierto? Con sus placas patentes. Hemos sabido casos de robo que inclusive los camiones entran a los patios, que son exconductores, y se cargan perfectamente y salen con guías falsas como Pedro por su casa. Entonces es importante que la persona que esté en el patio cuente con tecnología y sepa qué camiones tienen que entrar, en qué andenes se tienen que posicionar, ¿cierto? Que los andenes también estén cerrados, que vele por el custodio de estos procedimientos. Un andén abierto con un pallet ahí también puede ser robado, ¿cierto? Es importante este procedimiento. Se termina de cargar y se cierra el andén, ¿ya? El concepto de postura de sellos, ¿cierto? Un procedimiento que normalmente se utiliza en la industria, pero todos sabemos que los sellos andan en el mercado, por lo tanto, si vamos a aplicar sellos, manejemos una rutina buena de control de correlativos. Hoy día la mayoría lleva dispositivos mobile, hay muchas aplicaciones que controlan sellos, hacen un escaneo de este sello y podemos garantizar que durante el multipunto estos sellos cumplan su rol. Ahora, si queremos una mayor tecnología, podemos tener sellos de tapón que son más robustos, podemos tener hoy día candados digitales que inclusive pueden sustituir, ¿cierto?, al mismo GPS. Aplicando candados podemos tener tracking, podemos aperturar puertas en ciertas zonas, todo esto con la tecnología que nos provee los candados digitales, ¿ya? Por lo tanto, el patio tiene un rol fundamental para que garanticemos que ese camión fue sellado y se cargó correctamente, ¿ya? Bueno, eso es lo que yo les quería compartir en este bloque y ahora doy paso al siguiente expositor. Muchas gracias. ¿Estamos ahí? Ahora hay sonido, se escucha. Muchas gracias, Paola, por tu interesante exposición. La verdad es que bastantes recomendaciones para poder prevenir en definitiva el robo de mercancías, así que harto material ahí para poder analizar.
En nuestro tercer bloque queremos darle la bienvenida a Julio Ramírez, quien se va a referir entonces a las mejores prácticas a aplicar en las torres de control, un tema bastante interesante para que podamos conocerlo el día de hoy. Julio, muchas gracias, por favor, adelante. Muchas gracias. Yo les quería contar de una experiencia propia de hace un par de años atrás en la empresa que trabajaba anteriormente. Si ustedes pueden ver la imagen ahí, en junio del año 2014 estábamos todo Chile sufriendo con el casi gol de Pinilla y nos estábamos retirando el Mundial de Brasil, pero nosotros estábamos con un lío muy grande. Los primeros 6 meses de ese año tuvimos 14 camiones robados y justamente como decía Mario, fue en el Triángulo de las Bermudas al entrar a Santiago. Esta es una empresa con más de 30 años de experiencia en el mercado, 500 viajes, servicios al día de Arica a Punta Arenas. Teníamos GPS, procesos, gente muy experimentada, controles de calidad, muchas cargas caras las teníamos con escolta, protocolo, relaciones con PDI, con policía, sistema, 3 sistemas distintos, y nos seguían robando. La verdad que estábamos muy complicados y no sabíamos qué hacer. Era realmente algo que no... Claro, nos robaban un camión y uno buscaba y cumplimos el proceso, claro, y estaba quizás ese proceso en el cajón de un ejecutivo de la empresa, y la verdad que no había ninguna consistencia con toda la experiencia adquirida en más de 30 años en la industria, una empresa líder de transporte. Y la verdad que, re fácil, nos pusimos a pensar y dijimos, bueno, vamos a aprender, o tratemos de copiar algunas experiencias exitosas que han habido, y obviamente en Chile tenemos empresas de clase mundial, como LAN, Aeronáutica, Sky, y en minería, y la verdad que en la aeronáutica, ustedes saben, la famosa torre control que uno ve en el aeropuerto, es el clásico ejemplo de la aeronáutica, cómo ha cumplido con eso, que la verdad que si ellos no tuvieran sus protocolos de seguridad para evitar todo tipo de riesgo, se estarían cayendo los aviones todos los días. Por lo tanto, qué mejor industria que estas dos, sobre todo la aeronáutica, para entender cómo habían hecho ellos durante más de 80 años este tema de evitar un riesgo, porque el robo, el accidente son riesgos, y llegamos a algo tan sencillo como el ciclo de gestión de riesgo. Y ahí también nos colgamos mucho de la minería, donde una empresa como Collahuasi, en una exposición como esta, escuché a Jorge Gómez, el presidente ejecutivo de la empresa, hablando de famoso ciclo de gestión de riesgo, 5 años atrás. Y la verdad que uno no entendía mucho lo que era, y es básicamente algo tan sencillo como levantar el mapa proceso, de un proceso, como en este caso el transporte, levantar todos los riesgos asociados a ese transporte, que en este caso pueden ser riesgos de todo tipo, de robo de mercancía, como en el caso de esta exposición, o como accidente, y cómo esa matriz de riesgo podía ser abordada a través de planes de control y mitigación. Y básicamente se traduce todo en tener todo este proceso muy claro, entender la matriz de riesgo y que todas las personas involucradas en el transporte lo entiendan, y tener este control, pero a su vez hacerlo visible. Y esa visibilidad la dimos a través de esta famosa torre de control, que es mucho más que, obviamente no es un call center, y mucho más que una sala de monitoreo. Una sala de monitoreo es como ex post. Uno monitorea, se pierde un camión, se lo robaron, ok. La torre de control está en una etapa previa, esa que está de alguna forma metiendo la inteligencia y estando 24/7, 365 encima de todo transporte que haya y todos los procesos, desde que se retira de un costado un buque, sale una fábrica, todo el proceso de consolidación, todo lo que habló Paola, hasta que llega a destino. Y los beneficios de la torre de control en términos básicamente son 3. Uno, safety, que es lo que estamos hablando en este minuto. Lo segundo, security, y también el performance, porque obviamente con esto, al meterle más inteligencia y tener el proceso tan mapeado y perfeccionado, uno empieza a mejorar en todo ámbito de gestión del transporte. Por lo tanto, es una gestión de riesgo mediante estrategias de seguimiento y monitoreo en tiempo real, con personas expertas y que conozcan del rubro. La data que se recopila acá, de empresas como Fiscalía Privada y otras empresas donde podemos adquirir data de dónde están los mayores problemas en la ruta, el tema de la historia de los transportistas, de los conductores, de las empresas de transporte, de las personas que trabajan en el transporte, está todo centralizado acá. Y eso después, obviamente, tenemos una reportabilidad 360, donde podemos mapear, informar, generar ranking, etcétera, etcétera. Y eso genera un efecto disuasivo con las empresas que manejan las torres de control, que es bastante importante.
En temas de seguridad específicamente, de lo que por ejemplo nosotros hacemos, es que obviamente estamos en contacto permanente con el conductor. Llámese, bueno, obviamente a través del GPS que tenga el camión, pero también a través de la tecnología del celular, igual que básicamente un Uber. Tableros en línea 24/7 donde vemos dónde está el camión en cada minuto, si se desconecta, en qué lugar está, tomamos contacto, etc. Tenemos polígonos de zonas rojas. Por ejemplo, el Triángulo de las Bermudas que hablaba Mario recién, es la parte donde más roban hoy día en Chile. Y obviamente al estar ahí ponemos más atención y más foco. Cualquier desconexión o pérdida de señal es claramente una alerta de que algo está pasando. Hoy día las tecnologías lo permiten, este tema de la ruta segura, efectivamente como un Waze, la ruta más lógica o más corta, un destino es esa, pero también se pueden definir rutas seguras, evitar por ciertas partes donde históricamente a este tipo de carga le roban. Algo muy básico, pero fundamental, es el famoso botón de pánico, es decir, como hablaba Mario, para en algún lugar, lo detienen, el conductor debiera apretar el botón inmediatamente, esa señal llega inmediata, antes que lo puedan, a través de dispositivos, bloquear su celular. Y obviamente, al final del día tenemos, por ejemplo, este dashboard que aparece ahí con registro y gestión de alertas, dónde se detiene, dónde se sale la ruta, dónde hay pérdida de señal. Y obviamente en algunos casos hay servicios de escolta que manejamos donde si pasa algo así, inmediatamente, y si tenemos desconexión del conductor, perdemos la señal, inmediatamente se dirigen o se acercan lo más rápidamente posible para evitar que ese camión desaparezca, porque efectivamente, como comentaron antes, los camiones desaparecen en arte magia. En minutos la carga desapareció y es muy difícil recuperarla. Y finalmente, de alguna forma, termina siendo el cerebro de gestión de una empresa de transporte. Hay un aprendizaje y mejora constante que es parte del ciclo de gestión de riesgo, donde en el fondo tenemos análisis de 360 grados de toda la información habida y por haber. Como decía antes, de los conductores, de su historia, de su rendimiento, de su performance, de las empresas de transporte, de los tipos de clientes, de los tipos de carga. Por lo tanto, el aprendizaje es permanente, es constante. Y el no tener una torre de control, en el fondo, uno lleva de alguna forma, a la historia antigua de cómo administrar una gestión de transporte, en el sentido de que podemos tener muchos protocolos, podemos tener muchos procesos, pero si no están unidos, no están conectados, no están vivos, no tiene ningún efecto. Porque puede llegar una persona, una tercera, una cuarta persona en la empresa, o se va una persona, llega una persona nueva, y esa persona, ¿cómo adquiere ese conocimiento? La gracia de la torre de control es que es algo vivo, es permanente, y permite realmente hacer una gestión mucho mayor. Nos demoramos, vuelvo a la historia, nos demoramos casi 2 años en armar esto, y el vuelco fue brutal. El servicio, la calidad de servicio, la confianza en nuestros clientes cambió radicalmente. Así es que creo que fue realmente una herramienta notable, y los 14 camiones, yo diría que en los últimos años no teníamos más de... La verdad que llegamos a 0 robo el año 2018. Y si no hubiera sido por esta herramienta, la verdad que habría sido muy difícil cumplir con eso. Así que básicamente les quería transmitir eso, cuáles son los beneficios de una torre de control. Es mucho más que un call center, es mucho más que un GPS, y es algo que es realmente muy necesario para la industria. Creo que es una muy buena solución para combatir lo que mencionaba Mario, y básicamente captura todas esas prácticas, buenas prácticas que mencionó Paola. Así que eso, muchas gracias. Muchas gracias, Julio. Muy interesante este concepto de torre de control, de verdad, mucho más, como decías tú, que un call center o un simple monitoreo. Así es que nos dejas con una increíble herramienta que puede serles útil a muchos de nuestras personas que nos están escuchando. Quiero invitar ahora a nuestro cuarto bloque y último bloque de este webinar al señor Víctor Jorquera, quien nos va a hacer una presentación sobre el tema relacionado con robo y asalto a camiones. Víctor, adelante, por favor. Ahí sí, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Te escuchamos y te vemos. Mucho perfecto. Bueno,
muchas gracias. Buenos días. Voy a tratar de ser súper breve y la intención es abrir un poquito la conversación respecto a cómo se ha venido dando el tema del robo y asalto a camiones. El objetivo o la intención que tengo con esta exposición, que va a ser muy, muy breve, es contar un poquito la experiencia desde el transporte de carga por carretera, en lo que se ha venido trabajando desde los gremios, junto al gobierno, al Estado, a la Fiscalía, al Ministerio Público, etcétera. Como dirigente gremial por más de 10 años y 5 años de ellos como presidente de Chile Transporte, que de hecho dejé el cargo el jueves pasado, como les comentaba al inicio de la exposición. ¿Qué hemos venido aprendiendo? ¿Cuáles son las características de estos robos? Que en la interacción con los distintos actores e incluso simulacros que hemos hecho en conjunto a las policías, al Ministerio Público, al Ministerio del Interior. Ahí Mario Pintelara ha sido un gran aliado, la verdad. Y de alguna manera, ¿cómo es el proceso? Y para terminar o cerrar con algunas recomendaciones. Como les dije, a lo largo de mi desempeño como dirigente gremial, logramos hacer varias charlas, seminarios, llevamos a la PDI, al Ministerio del Interior, a las empresas, a los generadores de carga, logramos un convenio, de hecho, con el fiscal nacional para de alguna manera abordar esto, que de alguna manera u otra lo mencionó Mario, me hizo recordar que el año 2014 partimos efectivamente con esto. Bueno, y de esto uno puede ir sacando ciertas cosas o ciertas cosas de limpio. De hecho, hicimos incluso unos simulacros de cómo la policía debía abordar un camión que había sido robado. Logramos colocar las patentes en los costados de los camiones y en el techo para poder, de hecho, lograr visualizarlo desde el aire, entre otras cosas. Pero yendo un poquito a ver un poquito cómo es este proceso, de qué se trata. Aquí algo se habló respecto a la inteligencia previa que tienen estas bandas. Este no es alguien que un día se levanta en la mañana y dice, mira, voy a robar un camión. Efectivamente no es así. Es tal la inteligencia que tienen que el perfil de quien roba no es un perfil común. Esto tiene una especie de estructura o pasa a ser incluso hasta un profesional del robo de carga por carretera. Y tiene un manejo de la logística totalmente acabada. Y bien lo mencionaba tanto Mario como Paola, primero se vende la mercadería y luego la salen a robar. De hecho, hay un caso que me recuerdo que fue bien comentado, que a un transportista le roban un contenedor de televisores Sony saliendo del puerto de San Antonio. Lo logramos recuperar con las policías, se llevó al depósito de este transportista. Y esa misma noche, los delincuentes van armados, maniatan a los guardias. Tenía circuito cerrado de televisión, se roban el DVR donde estaban las grabaciones, lo intimidan y se llevan ese camión, porque efectivamente la mercadería estaba vendida. Esto no es un robo al lote. Ahora, uno dice, bueno, si está tan así, y Mario mostró muy bien los puntos donde se generan los robos, bueno, ¿por qué esto no se ha parado? ¿Por qué es lo que pasa? Que nosotros nunca, bueno, hay una percepción político-social que de alguna manera dice, mira, esto no es tan grave, porque finalmente, vean lo que pasó con las Play que le robaron a Falabella la semana pasada. O sea, se las robaron a una empresa que tiene seguro, el seguro le va a pagar. Entonces, la percepción social es decir, bueno, finalmente se van a vender a quienes no podrían haber adquirido esto en caso de que hubiese llegado a un mercado formal. Hay que entender que incluso si uno se va a cuánto habría costado el costo logístico normal de llevarlo de San Antonio a una bodega acá en Santiago, uno podría haber hablado de que no tienen que haber pagado más allá de 36 pesos masiva por Play. Uno dice, la verdad que el gasto no era mucho, era cosa de gastar un par de pesitos más para haber tenido un servicio un poquito más riguroso, por así decirlo. Pero tiene que ver con como no es un crimen violento, entonces no afecta a las personas, sino que a las empresas que de alguna manera u otra tienen seguro, y resulta no ser una prioridad tan relevante para el Estado. Debo reconocer, sí, que el trabajo que se ha venido haciendo con el Ministerio del Interior, efectivamente pasamos de fiscales especializados, por así decirlo, a fiscales de foco, y hoy día tienen a cargo a equipos de la policía que están bastante más especializados en la forma de abordar a estos delincuentes. El nivel de conocimiento que tienen es tal, como decía Mario, que si se roban en la zona sur un camión, finalmente
el conductor va a aparecer en la zona norte, naturalmente pasado el periodo de la flagrancia, cosa de que las diligencias que genere el policía o el carabinero que tome el procedimiento en la zona norte, no esté vinculado y no se entienda con lo que pasó en la zona sur. Entonces, generan un desorden dentro de los procedimientos de denuncia y judiciales que de alguna manera u otra se han podido ir abordando con estos fiscales preferentes y con el trabajo coordinado con las policías que se ha venido llevando a cabo. Ahora, esto de alguna manera genera un síndrome que hemos denominado el síndrome de Peter Pan, porque finalmente la ciudadanía ve que le están robando a las empresas, entonces no es tan grave. Es impresionante incluso como muchas veces los jueces, sobre todo, no lo ven con la gravedad que tal vez lo vemos quienes nos dedicamos a esto y finalmente terminamos pagando las consecuencias. Ahora, ¿cuál es el proceso? ¿Cuál es el proceso en el cual se genera el robo y asalto a los camiones de alto tonelaje en la carretera? Yo quisimos aquí una imagen de un camión azul y tiene que ver con uno de los casos de éxito que hemos tenido con el trabajo coordinado con las policías, que de hecho se llamó la operación Optimus Prime. ¿Por qué se llamó así? Porque fíjate, supuestamente este camión, que no tenía patente, no tenía logo, no nada, que era de color blanco, se estuvo involucrado en varios robos y a través de las redes sociales y un trabajo coordinado con las policías, con el Ministerio del Interior y los gremios, logramos dar con su paradero y resulta que lo estaban pintando, y de hecho lo pintaron de color azul para tratar de ocultarlo. Y se logró desbaratar una banda bien importante dedicada al robo de camiones en el Triángulo de las Bermudas. Pero bueno, lo primero que hacen estos delincuentes es ir tras la información, en hacerse de la información. ¿Y esto cómo lo hacen? Porque finalmente uno diría, y aquí vienen preguntas súper razonables, bueno, ¿quién maneja la información? ¿Quién sabe qué mercadería viene, dónde llega, a qué hora se despacha, a qué camión, qué ruta va a seguir, etcétera, etcétera? Entonces, aquí hay que tener cuidado. Muchas veces se dice, no, el conductor está involucrado la mayoría de las veces, bueno, hay que preguntarse por qué les conviene a estos delincuentes involucrar al conductor. Pero fíjate que generalmente, ya sea la gente de aduana, el operador el operador que está incluso en el mandante, muchas veces tiene toda la información. Entonces, ellos se hacen primero de la información. Una vez que tienen la información, se acercan al conductor, y en particular en los tiempos muertos, estos tiempos de espera en origen o en destino, donde se generan estas conversaciones informales. Y de ahí es súper importante esta recomendación que hacía Paola, de tratar de coordinar cosas que los tiempos de espera sean los menores posibles, cosas de no dejar estas ventanas abiertas, ¿ya? Pero, ¿por qué les conviene involucrar al conductor? Bueno, es muy sencillo, porque pasa de ser un robo con fuerza a ser un hurto. Entonces, de alguna manera, la pena, la gravedad, tanto para las coberturas de las pólizas de robo y de carga, como para en el caso de un juicio, bueno, las penas cambian, porque no es lo mismo robar con fuerza las cosas que un hurto. Recuerdo siempre un caso en la zona de Rancagua, que se había robado un camión de retail. Se logró identificar el camión, estaba en el sitio donde se estaba haciendo el transbordo de la mercadería, se habían ejecutado órdenes para incluso hacer el allanamiento de los dueños del lugar donde se creía que habían otros puntos de enfriamiento. El conductor naturalmente había sido golpeado, estaba en la comisaría, había toda una contención, el fiscal estaba súper alineado, las policías también, estábamos todos, dijimos, mira, aquí vamos a desbaratar otra banda. Y de repente entra un personaje por la puerta de la estación policial y dice, bueno, yo me robé el camión, dice, un joven, chuta, lo tomó un detenido, qué sé yo, ya entonces uno de los carabineros que estaba ahí toma el teléfono del sujeto y parte viendo las fotos que tenía. Y de repente aparece muy abrazado el conductor. Y ahí se nos desmoronó el cuento completo. Y finalmente el fiscal dijo, no, esto estaba coordinado, no está claro, el juez no quiso dar efectivamente las órdenes de allanamiento. Entonces, hay un porqué se involucra el conductor. Y hay que tener súper claro que una vez que el conductor es abordado, el conductor está en riesgo, porque ¿cuáles son las alternativas que tiene el conductor cuando es abordado para un robo? Decir que no, donde en el cual expone a su familia, o decir que sí, donde ya parta a ser o involucrarse en un ilícito. Entonces aquí lo importante de tener canales de denuncia al interior de las empresas, dentro de las cosas que vamos a ver más adelante, para lograr que frente a esta situación de riesgo que vive el conductor tenga una salida razonable.
Es más, en conjunto con Mario, y recuerdo hace un par de años atrás, hubo un par de conductores que levantaron la mano y dijeron, mira, aquí a nosotros, a este conductor se le acercó una banda y lo quieren utilizar para un robo, y de hecho hicieron de agentes encubiertos para desbaratar estas bandas. Ahora, luego de que tienen la información, saben la ruta, tienen involucrado al conductor, no en el 100% de las ocasiones, pero sí tienen involucrado a quien coordina o despacha la mercadería, a quien tiene la información, van a interceptar al vehículo. Y efectivamente se hace con un encierro, una detección del vehículo. Utilizan estos llámenes o inhibidores de señal, que finalmente son aparatos de guerra electrónica, el cual bota todas las señales, Wi-Fi, Bluetooth, radio, GPS, etc. Entonces, desaparece del mapa el camión. Con este nivel de señal logran detener el camión, tomarlo y llevarse la carga a un punto donde hemos denominado como el punto de transbordo de la mercadería. Este puede ser en el mismo punto donde se hace la interceptación o el encierro del vehículo, o puede ser en otro lugar. Ahora, como yo les comentaba, tienen un manejo del sistema investigativo del Ministerio Público súper claro, dónde se realiza, dónde se suelta el conductor, a cuántas horas después, dónde aparece el camión, si es que aparece el camión, dónde llevarlo incluso al despiece, si es un camión americano. El camión americano, por lo general, cuando es robado, termina en un despiece, no así el camión europeo. No me pregunten por qué, pero esa es la experiencia que hemos tenido. Bueno, luego que interceptan al vehículo, estos delincuentes o estas bandas se llevan la mercadería donde se pasa de un tracto a otro. En el caso, por ejemplo, que veíamos ahí de la operación Optimus Prime, este camión que sale ahí en la foto pintado de azul, que era blanco, lo que hacían era desenganchar el camión, enganchar el semirremolque y llevárselo. Ese era el punto de acuerdo. En otras partes lo llevan a un punto donde efectivamente bajan la mercadería y la suben a otro camión. Y finalmente al punto de enfriamiento, donde la mercadería queda lista ya para que pase de alguna manera el problema y puedan salir a venderlo. Ahora, es súper importante tener claro que en este flujo de información, donde más uno tiene probabilidades de recuperar la mercadería es en el punto de interceptación del vehículo. Bueno, naturalmente que si uno frena la fuga de información, no se generan estas oportunidades, y hay que entender que esto no se hace tampoco con todo tipo de cargas, sino que hay cargas que son más atractivas que otras. Pero si bien, como decía Mario, dentro, y lo que nos indica la experiencia que nos ha pasado a nosotros, que si dentro de la primera hora que se interceptó el vehículo se logra dar aviso a las policías, se logra coordinar con el Ministerio Público, se logra coordinar con el Ministerio del Interior, incluso uno logra recuperar la mercadería casi en un 80% de las oportunidades. Ahora, después del transporte de la mercadería en adelante es muy, muy difícil poder hacerlo. Y la velocidad que tiene todo este proceso va a depender. Por ejemplo, cuando son abarrotes, por ejemplo Super 8, eso se lo roban a las 5 de la mañana y a las 12 del día están hechos efectivos, ¿ya? Entonces hay que entender que la velocidad es súper importante, y las recomendaciones, tanto que hacía Paola como Julio, son sumamente importantes para poder prevenirlo. Ahora, quiero terminar con un par de recomendaciones o reflexiones que me gustaría transmitirles. La primera tiene que ver con el resguardo de la información. El resguardo de la información es clave, es vital. Y como les decía, cuando un conductor ya es expuesto frente a una banda donde incluso puede estar involucrado un despachador, es súper complicado. Entonces necesitamos tener siempre canales de denuncia y poder estar continuamente reforzando con capacitaciones, con las policías, en los generadores de carga, en las empresas de transporte, de cómo actuarlo, cómo hacerlo, cuáles son los riesgos a los que de alguna manera se ven enfrentados. Protocolos claros y oportunos. Uno no saca nada. Decir, mira, me robaron aquí y efectivamente en este punto habría pasado todas estas otras veces que se había detenido y nunca hicimos nada. La verdad, porque eso finalmente es pasar a hacer autopsia. Entonces, es a medida que va pasando, mientras antes tomemos las decisiones y generemos acciones, mayor va a ser la probabilidad de recuperar la mercadería y menos tentado, vamos a dejar menos puertas abiertas para que sucedan estos robos o asaltos. Aquí es importante ver la torre de control como una experiencia de servicio al cliente. Y ahí es súper importante preguntarse, bueno, también, ¿qué
servicio es el que se está contratando. ¿Se trata de un flete o una solución logística? Y es súper interesante hacer la analogía, porque ¿qué estamos generando? ¿Vamos a ir a ver al que me cobre más barato, al que de alguna manera sea y me dé exactamente lo mismo? ¿O necesitamos un servicio que nos dé ciertas garantías, que tenga ciertos protocolos y procesos clave? Otra recomendación que yo le haría siempre a cualquier empresa de transporte es participar en algún gremio que sea activo en esta materia, que haga seminarios, que trabaje con el Ministerio del Interior, que converse con las policías, que genere seminarios para ir transfiriendo las mejores experiencias. Esto es clave al momento de ir preparándose, porque hay que pensar que esto está continuamente evolucionando. Esto no es algo estático, sino que finalmente son empresas que se dedican a esto. Yo recuerdo una vez que recuperamos un camión de un asociado del Chile Transporte que le habían robado con carne carne de cerdo, y terminamos en una fábrica de cerdo donde, producto de la investigación, se determinó que era una fábrica que finalmente compraba 2 camiones formales y un camión informal, y con eso lograba ser más competitiva. Entonces hay que entender que estos están siempre evolucionando, y hay ciertas preguntas para la reflexión que no tengo la respuesta yo, pero yo creo que ahí Mario y la autoridad pueden hacer grandes esfuerzos. Pero ¿cómo logramos que los puntos de abordaje, estos que mostraba Mario, que están de alguna manera en la intersección entre la salida y la entrada a la autopista, sean menos atractivos para las bandas, incluyendo a las concesionarias y a otros que manejan información, porque finalmente pasan a ser puntos muertos, donde se generan estos abordajes y se producen estos robos y asaltos en la carretera? Así que eso sería por mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias, Víctor, por tu exposición. De verdad, nos dejaste llenos de datos, llenos de preguntas, llenos de desafíos, sobre todo cómo poder abordar estos puntos de abordaje, cómo prevenir efectivamente este tipo de delitos, cómo hacer que las empresas no roben un camión de 2 que venden para ser más competitivos. Muchos temas interesantes. Sin duda hay que abordarlo en conjunto con la autoridad, porque esto no es un tema solamente del sector privado, ni tampoco un tema de la autoridad, es un tema de todo. Este es un trabajo conjunto que tienen que hacer la empresa, el mundo del transporte y la autoridad. La autoridad me refiero a quienes dictan las políticas públicas, y las policías, que son en definitiva quienes nos van a ayudar a poder de alguna manera prevenir e incluso controlar cuando ocurre un delito en breve tiempo. Y al Ministerio Público, por supuesto, que si no tenemos fiscales que se dediquen un poco de manera especializada y generen todas estas coordinaciones interterritoriales, tenemos un problema, porque efectivamente se roba en una zona, se traslada a otro, y después ahí empiezan los problemas donde un fiscal se pelotea la pelota con otro, etcétera. Por lo tanto, estos fiscales especializados o preferentes también ayudan mucho a la solución del problema. Así que muchas gracias, Víctor. Quiero darle las gracias a todos los expositores. De verdad, hemos tenido una concurrencia muy buena de asistencia a este seminario. Creo que se han abordado temas bien interesantes para lo que viene. Hay que estar preparados. No estamos en momentos desde el punto de vista político fáciles. Hay bastante incertidumbre en el país, y por lo tanto el tema de la delincuencia es un tema que no puede estar sin dejar de abordarse permanentemente. Quiero comentarles que durante el desarrollo de este webinar hemos recibido bastantes preguntas. Hemos tratado de irlas de alguna manera agrupando en temas. Por lo tanto, para ser democráticos, vamos a elegir 4 preguntas que un poco interpretan lo que se nos ha hecho saber, y le vamos a dirigir una pregunta a cada uno de los expositores para que tengan la oportunidad de ayudarnos a responderla. En primer lugar, quisiera preguntarle a Mario Pichara. Mario, ¿existe algún plan especial para abordar el denominado Triángulo de las Bermudas por parte de la autoridad, que es un poco lo que estaba comentando Víctor allí al final con los abordajes en estas zonas de detención a las salidas de las autopistas, pero sobre todo en el denominado Triángulo de las Bermudas? Ahora sí. Sí, ahora sí. Bueno, sí, tenemos como bien les comenté, nosotros tenemos este grupo de reacción. Podemos hablar de 2 medidas, incluso 3 medidas que existen actualmente. Que una es el grupo de reacción,
que básicamente se trata de un canal que reúne a encargados de seguridad de los gremios del transporte de carga terrestre con personal de la Policía de Investigaciones y de Carabineros de Chile, de la región de Valparaíso, de la región metropolitana y de la sexta región, que permite que cualquier robo que el encargado de seguridad, conforme a un protocolo previamente establecido, lo denuncie a través de este canal, generando la reacción inmediata de las policías. Con esto hemos, de alguna manera, ahí es donde yo comentaba que si se realiza conforme al protocolo, la tasa de casos exitosos medidos en recuperabilidad de los camiones y su carga es de un 89,6%. También tenemos que los tiempos de respuesta policial, al menos desde enero a la fecha, rondean en promedio los 3 minutos, y la duración de un procedimiento, desde que empieza hasta que termina, es alrededor de, si bien 1 hora 10 aproximadamente, lo cual es muy rápido. Ese es un plan concreto que existe y que funciona. Otro plan que lamentablemente se ha ido un poco en suspenso porque el estallido y la pandemia no solamente han afectado el área productiva, han proliferado ciertos delincuentes, ciertas áreas de la delincuencia, también la salud, sino que también ha impactado un poco en las políticas públicas, y una de ellas que está pendiente y que tenemos que instaurar es justamente la instalación de cámaras de videovigilancia en todos los puntos que yo mostré de Américo Vespucio, con los empalmes pertinentes con las distintas rutas. También con eso respondo un poco a lo que decía Víctor. Es una medida concreta que se hizo el estudio, existe toda la información, y que buscamos de alguna manera impulsarlo en lo que queda este año para ver la posibilidad de que esto se logre instalar el próximo año. Con eso nosotros sabemos que se puede reducir de manera muy importante los delitos, toda vez que van a resistir medios de prueba que antes el Ministerio Público no tenía, que las policías no tenían, y que de alguna manera, teniendo estos medios de prueba, también se genera un desincentivo para cometer el ilícito, ya que los delincuentes van a ser identificados. Entonces, esa es otra medida. Y otra medida que existe en la actualidad es que se está creando un foco por parte del Ministerio Público, que no tiene que ver con nosotros, pero sí el Ministerio Público, que también abarca la quinta región y RM. Entonces van a estar trabajando de manera coordinada en ese sector, y van a entender esta región como un solo foco criminal. Por tanto, las investigaciones no se va a generar este problema de coordinación entre las fiscalías, ya que todo se va a abocar, o sea, todo se va a entender como que solamente fuera un tipo de caso. Entonces, yo creo que esas son las medidas que se están impulsando, y que unas se han impulsado, otras se están impulsando y otras se impulsarán. Así que eso, y bueno, recalcar que no es que esto sí tiene, el robo del transporte sí tiene una alta prioridad para el gobierno y para el ministerio. Tanto es así que una manifestación concreta de ello es justamente esta mesa de trabajo que viene trabajando de manera rigurosa desde el año 2014 a la fecha, sin paro, 24/7. Así que eso, muchas gracias por la pregunta. Muchas gracias, Mario, por habernos respondido respecto a lo que está haciendo el gobierno y manifestar efectivamente la voluntad de seguir trabajando en conjunto. Segunda pregunta. Nos preguntan cómo podemos eliminar los falsos positivos de las señales emitidas por los GPS. Paola Escobar, si nos podrías contar, tú que hablaste sobre el tema de GPS y medidas de control ahí. Perfecto. Efectivamente, las señales falsas que emiten los GPS es todo un tema en la central de monitoreo. O sea, debemos garantizar al implementar una central de monitoreo que esta emisión de señales esté normalizada y no se generen muchas alertas falsas. Para eso yo podría recomendar 4 etapas que nosotros siempre presentamos y le indicamos a nuestros clientes que deben realizar. Primero es todo lo que es capa geográfica. ¿Ya? En cuanto a la capa geográfica, es fundamental poligonizar bien todo lo que es orígenes y destinos, ¿ya?
que un polígono quede más pequeño, mapeado en una geocerca, implica que vamos a tener concentraciones y conglomerados de alertas en la periferia de esto, ¿cierto? Porque nos quedó pequeño, y eso va a generar una alerta indicando que no se encuentra en el origen o en el destino, y por ende va a generar una alerta de detención. Por lo tanto, la capa geográfica es clave. Siguiendo con esta capa, también poligonizar bien todas las zonas que están autorizadas para detenernos, es decir, todos los predios de los transportistas, si hay autorización para detenerse a abastecerse de alimentación, servicios higiénicos, también todo eso que quede poligonizado como zona autorizada, para que no se levante esta alerta falsa. Si hay permisos para abastecerse de combustible, también es fundamental que las zonas autorizadas queden como polígono. Por último, también la zona oscura. Si sabemos que tenemos trayectos donde no hay cobertura de señal, es fundamental mapear estos polígonos y obviamente controlar bien el tiempo de permanencia en ese polígono y generar alertas especiales para entrada y el tiempo que transcurre desde que ingresó a la zona hasta que sale. También lo conversábamos al principio, problemas de frecuencia de transmisión de los GPS también generan alerta y se confunden con las pérdidas de señal. O sea, un dispositivo que esté con problemas va a generar también alertas falsas. Lo vimos también en los procesos de auditoría de las ramplas, que sensores en mal estado, como por ejemplo un sensor de puerta roto, sea casual o porque fue con intención para generar un robo, también va a estar siempre prendido en el trayecto de este viaje y va a estar dando obviamente encendido y una alerta de apertura de puerta durante todo el trayecto. Así que va a ser ahí un importante aumento en las alertas falsas. Eso como grandes conceptos, Juan Enrique. Gracias por la pregunta, espero haber sido clara. Clarísima. Muchas gracias, Paola, por habernos aclarado distintas alternativas para efectivamente eliminar estos falsos positivos emitidos por los GPS. La tercera pregunta, que tiene nombre y apellido porque claramente fue quien expuso esto, Julio Ramírez. Queremos preguntarte, Julio, que nos preguntan aquí varias personas, ¿de qué manera una compañía que tiene incorporada una torre de control es diferente y de qué manera versus la que no la tiene? ¿Qué ventajas tiene? Evidentemente que tú algo pusiste, pero a profundizar un poquito más. ¿Cómo cambia? Sí, gracias. La verdad que por experiencia propia también, el hecho de tener una torre de control profesional 365, 24/7, cambió en varios sentidos. Primero que nada con nuestra gente, con nuestros conductores, que se sienten básicamente acompañados y saben que hay alguien que está 24/7 sobre ellos, vigilando, supervisándolo, y que tienen a alguien al otro lado de la línea, que está igual que ellos, no está en la ruta, pero está frente a, en algunos casos tenemos hasta cámara en ciertos sectores, por ejemplo, dentro de puertos, por ejemplo, donde se puede supervisar directamente, y uno lo está mirando, lo está supervisando, lo está, más que controlando, ellos se sienten acompañados, que saben que hay alguien detrás cuidándolo. Como decía Mario y Víctor, sobre todo la experiencia es muy trágica para los conductores, porque de alguna forma ellos generalmente la experiencia es que no se quieren ver involucrados, pero la verdad que los involucran. Y hay otra historia, un poco lo que conversaba Víctor y habría la conversación al final. Tuvimos varias experiencias donde conductores con mala situación económica, porque en algunos tipos de carga no ganan mucho, le revisan el DICOM, ve que tiene 10 millones de pesos en deuda, tiene que pagar las cuentas, llega el fin de mes y no sabe qué hacer. Y obviamente los profesionales, como decía, saben esta información y dice: usted, don Juanito, sé que debe 10 millones, ¿le gustaría solucionar su problema? Aquí tiene 15, le doy 5 adelantados, los otros 10 se los doy después, pero tiene que hacer esto. Entonces la vida del conductor es muy dura, como decía Víctor, porque uno piensa o podría quedar la impresión de que ellos son parte de esta mafia. Y yo diría que no son parte de la mafia, sino que los involucraron obligadamente. O bien les dicen: bueno, yo sé, tu hijo sale del colegio a tal hora, si quieres te lo voy a buscar. Entonces la verdad que no tiene mucha escapatoria. Este sistema los protege mucho a ellos. Obviamente también protege a la empresa de transporte porque profesionaliza tremendamente su labor. Lo que decía anteriormente, siempre las empresas, y
muchas empresas de, bueno, cualquiera una de ellas, de gran categoría dentro de Chile, tienen estos sistemas, pero otras empresas más pequeñas tienen protocolos, tienen procesos, tienen todas cosas escritas, pero nadie las ve. Es como el famoso ISO 9000, que hay una guía de teléfonos, como la antigua que conocimos algunos de nosotros ahí 30 años atrás, que hoy día no existe, y está en el cajón, nadie lo ve. Lo cual esto hace activo el proceso de estar permanentemente mejorando los procesos, levantando los riesgos, todos los días aparecen riesgos nuevos. Y la tercera lista, que es realmente muy buena, es que sorprende al cliente. Cuando uno lleva al cliente y le muestra, hasta en el celular le puede mostrar, mira, aquí están tus camiones, así están, que no todas las empresas le pueden otorgar eso, porque nuevamente esto no es lo mismo que un GPS y una sala de monitoreo, es mucho más que eso. El cliente realmente adquiere una confianza distinta con el proveedor de transporte o con el proveedor logístico. Por lo tanto, es un win-win por todas partes. Diría, esa es la gran diferencia entre una y otra. Es un cambio, realmente es un antes y un después tener una torre de control en una empresa. Qué interesante. Eso podría comentarle. No sé si quedó claro. Clarísimo, muchas gracias, Julio, por tu respuesta. Efectivamente, hay un antes y un después y parece ser un elemento mucho más allá de un call center, una central de monitoreo y un acompañamiento, efectivamente, es interesantísimo. Finalmente, no ahí con Enrique, no es que yo esté vendiendo mi producto, obviamente, pero es notable la diferencia. Uno puede vender sus productos y sus servicios si son buenos, no hay ningún problema. Allí no estamos en televisión nacional, estamos bien en un lugar de gente que nos conocemos ya. Oye, la última pregunta para ir un poco cerrando esto, está dirigida a Víctor Jorquera, y la pregunta básicamente es: ¿cómo han evolucionado el actuar de las bandas especializadas y cuáles son las principales características y particularidades de este tipo de delitos? Que tú nos comentaste un poco, pero entender un poco más la evolución y las particularidades de este tipo de delitos. Ya. Gracias, Juan Enrique. Yo me voy a tener la patudez de tomarme la palabra un poco para repasar un poco lo que dijeron los otros, y quiero incluso agradecer en particular a Mario Pichara, porque algo sí es verdad. Él y su equipo siempre han estado 24/7 disponibles, y en lo personal lo he llamado a las horas más ridículas de la noche y siempre nos ha contestado el teléfono, que es algo que no podría decir de muchos otros. Hay hechos concretos que se han llevado a cabo por parte del Ministerio del Interior, y de hecho impulsadas por Mario, como fue el poner la patente en los costados, que tiene un porqué. Como estos delincuentes lo que hacían, lo mismo que hacen con los portonazos finalmente, se robaban camiones, o se hacían de camiones para poder ir a robarse otros camiones. Con el hecho de colocar las patentes en los costados se están generando ya una alerta en la cual no sacan nada con tapar la patente, porque la patente va en los costados. Y si la patente no está en los costados, se genera una alerta. Y voy a terminar con un ejemplo al final y por qué es importante, y es un hecho concreto, que vuelvo a insistir, fue uno de los logros de Mario en estos años que ha estado liderando este equipo. Ahora, creo que impulsar las cámaras, Mario, sería un tremendo punto. Clave. El hecho, mira, es verdad, hay mucho furgón, en particular los más antiguos. Hay que entender que los equipos furgonados, los equipos refrigerados, de hecho, son muchas veces traídos, usados de Estados Unidos, se internan a Chile. Ahí hemos estado trabajando, la verdad que luchando con el Ministerio de Transporte para poder actualizar la normativa vigente respecto a la ley por eso por eje, los largos máximos, cómo hacemos a Chile más competitivo, etcétera, etcétera, pero la verdad que ha sido casi que chocar contra un muro, lo que son los vehículos de alta productividad, etcétera, lamentablemente. Pero lo que sí hay que tener claro es que las auditorías que se puedan realizar a los equipos son sumamente relevantes y tienen que ir dentro del servicio. Hay ciertas mejores prácticas respecto a los pisos, a las puertas, a los sellos, candados digitales, etcétera. Incluso hay unos que están georreferenciados para poder abrirlo y cerrando, que también es súper importante. Cuando las bandas van viendo esto, dicen, mira, ¿sabes qué? Esto es igual que en un predio, donde dicen, mira, este tiene cámara, tiene cerco eléctrico, hay perro, hay, el del lado no, mejor el del lado. Hay que tener claro que esto también tiene un poquito de eso. Y tenemos que ir viendo que, como decía Mario, estamos viendo, y también lo decía Juan Enrique, estamos viendo un proceso en el cual, como país,
después del estallido social, se dispararon mucho los asaltos y los robos a camiones, y robos y asaltos muy violentos. Yo creo que una de las grandes características de cómo evolucionó es que cada vez son más violentos, y cada vez son más, con menos miedo a las consecuencias. Y efectivamente lo que decía Julio es bien importante, porque respecto al conductor, ojo que el conductor finalmente se ve en la disyuntiva de dicen volante o maleta, compadre. O sea, o finalmente, porque ya está expuesto, cuando le hacen la pregunta ya está expuesto totalmente, él, su familia, su situación personal, su dependencia o no en la empresa. Si no tiene un canal de salida o de escape, él ya está expuesto, ya está corriendo un riesgo por el hecho que le pregunten. Entonces es súper importante porque son cada vez más violentos. Entonces esta violencia que uno diría, no, pues, sacado de película, que se le genera mostrándole una foto de sus hijos, una foto es tremendo, y lamentablemente es así. Yo diría que para allá han ido evolucionando. Y el último robo que de alguna manera nos sacó un poco de cajón, fue un robo que se produjo dentro de un centro de distribución, de un retail importante. Entraron en un camión, sin patente, sin nada, engancharon una rampla y se la llevaron. En colusión naturalmente con el portero, con una guía falsa. De hecho muestra las imágenes, muestra el documento así, que una hoja en blanco, pasa así para salir y sale. ¿Ah? Y cuando van por segunda vez a robar, al día siguiente a robarse otro vehículo, los guardias se dan cuenta, y el resto de los conductores, de hecho de esta empresa también asociados a Chile Transporte, se dan cuenta de que venía brandeado el camión como uno de esa compañía, pero sin las patentes en los costados. Y eso les llamó la atención. Les llamó la atención el modelo y que el camión venía brandeado, o sea, venía disfrazado de la compañía de este transportista. Y ahí lograron detenerlo y evitar el robo. Pero eso yo te digo que es lo último que hemos visto y que nos ha llamado bastante la atención, porque quiere decir que de alguna manera se está haciendo la pega en la carretera y están ahora apuntando a los centros de distribución. Perfecto. Muchas gracias, Víctor, por este complemento a tu presentación y aclarando estos temas. Bueno, simplemente, siendo ya la hora, quiero darles las gracias nuevamente a nuestros expositores, a Baldo, Violich, Mario Pichara, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, a Julio Ramírez, gerente general de Lucas Lock, y a nuestro amigo Víctor Jorquera, ex presidente del directorio de Chile Transporte, hoy día, o director ejecutivo hoy día con su empresa Transporte Jorquera, gerente general. Y a nuestra dueña casa, por supuesto, Paola Escobar, quien organizó esto también. Hoy día está con el pelo liso, pero quedó con el pelo crespo, todo lo que ha trabajado. Así que darle las gracias a todos que nos han acompañado hoy, a ustedes por haber asistido, por haberse mantenido en contacto con nosotros. Tal como les dije al principio, las respuestas a todas las preguntas que nos hicieran van a serles respondidas a sus correos electrónicos. Hoy día solamente tuvimos tiempo para poder responder las 4 preguntas más repetidas o que logramos tener mayor cantidad de temas en esas preguntas involucradas. Esperamos convocarlos prontamente para un nuevo webinar sobre algún tema entretenido. Simplemente darles las gracias. Paola, si tiene unas palabras tuyas al cierre. Sí. Muchas gracias también. Me sumo a los agradecimientos a estos tremendos expositores que nos acompañaron hoy día, a la gran audiencia que tuvimos. Espero que haya sido de mucho interés para todos y nos veremos en una próxima y seguiremos con este tema de la logística que hoy día nos apasiona y nos interesa a todos. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos los auditores por haber participado. Espero que les haya servido y estamos a su disposición, y a los panelistas. Muchas gracias. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Que tengan Adiós. buen día. Gracias por la invitación. Buen día.